Vamos con ello. Buenas tardes, damas y caballeros. Nosotros, como somos hombres de la tradición, somos del refranero castellano, como me gusta decir, y dice un refrán, la redundancia, que es de bien nacidos ser agradecidos. Yo creo que tenemos que dar las gracias, en primer lugar, a los amigos de la librería Tercios Viejos, a José Alberto, a Juan, a Rafa, pues porque siempre, la verdad, que están por la labor. Siempre hay que hacer una presentación en Madrid, en la Villa y Corte, a pesar de que tengamos un día de otoño, lloviendo, que alguno haya decidido quedarse en casa con la mantita, etcétera, pues siempre ponen esta fantástica librería a nuestra disposición para poder disfrutar, en este caso, de un buen rato de cultura, un buen rato de historia, y esta tarde-noche de un buen rato de misterio, yo creo que podríamos decir. Así que, si me permiten, yo creo que el primer aplauso de la tarde-noche vamos a darlo a la librería Tercios Viejos, por favor. Y ya que estamos con agradecimientos y nos estamos poniendo un poquito tiernos, también dar las gracias a Fede, divulgadores del misterio, a Ruiz Hermosilla, de Aventuras de la Espada, porque están grabando esta presentación. Y si luego se han quedado con ganas y quieren volver a verla, van a poder hacerlo dentro de unos días, o la gente que no haya podido venir, en diferido, van a poder verlo, lógicamente, en YouTube. Y nada, y sin más preámbulos, cuando he tenido la ocasión de presentar algún libro, y han sido varios ya, gracias a Dios, la persona que actúa de presentador, yo creo que el objetivo que tiene que cumplir en parte es hacer una buena presentación del autor, evidentemente, pero del libro yo creo que hacer una mera introducción, porque la persona que siempre más y mejor va a hablar del libro es el propio autor, en este caso, don Emilio Acosta. Yo del libro simplemente voy a hacer una pequeña introducción, por supuesto, muy particular y muy personal, y lo que es la esencia, el corazón, el espíritu y el alma, porque creo que los libros también tienen espíritu y alma, lo hará don Emilio. Y sin más preámbulos, primero a mí me gustaría un poco incidir en cómo nos conocimos. Porque nos conocimos a través de una tercera persona, a través de un buen amigo, un sevillano de pro, que de hecho estábamos hablando de él, que es Antonio Moreno Ruiz, que también puede seguirle por YouTube, etcétera, con sus canales. Y a partir de ahí, cuando coincidimos en luego mencionaré lo de tu canal de YouTube, pues la verdad que se estableció una amistad de estas que tenemos hoy en día por las redes sociales, que luego, gracias a Dios, en algunos momentos ha podido transformarse en un hecho físico, y gracias a Dios ahora en un evento en el cual estamos participando aquí los dos. De Emilio Acosta, una de las cosas que a mí me gusta es que yo creo que es una de esas personas puente. Y me explico lo que quiero decir con una de esas personas puente. Es una persona que entiende muy bien lo que significa la historia, el mito y la esencia de España, pero ojo, también lo que es la historia, el mito y la esencia de América. Por eso digo puente entre España y América, porque él es canario de nacimiento, pero de adopción también puedo decir que él es muy venezolano. Ya lo verá por el acento. Eso 25 años, ¿no? 25 años. Has estado más tiempo allí que en España. Que en España. Entonces, si hay alguien que yo creo que pueda hablar con pasión y con rigor, porque yo siempre lo he dicho, que creo que se pueda... Son dos palabras que no tienen por qué estar enfrentadas, ni mucho menos. Muchas veces cuando te dedicas a la historia, no, el tema de la pasión. ¿Cómo este hombre no se va a apasionar cuando está hablando de cuestiones de la historia de España y la historia de América? Hasta incluso exigirlo, ¿no? El pedir que por favor esté presente esa pasión, porque por lo menos, yo creo que en cualquier trabajo de la vida, te dediques a lo que te dediques, si lo haces con pasión, la persona que está al otro lado lo agradece. Emilio Acosta, en lo que es su currículum, y tampoco vamos a incidir mucho, pero bueno, es graduado en Administración Tributaria, que imagino que hay espíritu y alma, no hay mucho. En la Administración Tributaria, en lo que es espíritu y alma, no hay mucho, pero evidentemente hay que estudiarlo y hay que trabajarlo, pero también es diplomado en Historia de España y de Hispanoamérica. A nivel de su trabajo de divulgación histórica, aparte de este libro, yo creo que una cosa que hay que destacar muchísimo en su canal de YouTube, que si no lo conocen yo les recomiendo encarecidamente que entren, que es Venezuela Provincial, un canal muy seguido
en España, pero yo creo que está incluso todavía más al otro lado del charco, en Hispanoamérica, que si no me equivoco estamos ahora mismo, la última vez que miré, más de 5.500 suscriptores en YouTube, unos 10.000 en Facebook y unos 7.000 en Instagram, si no me equivoco. Lo dejé apuntado, son más de 300 vídeos y, ojo, 250.000 de visualizaciones acumuladas. Algo tiene que haber ahí, evidentemente, o sea, que estamos hablando ya de 250.000 de visualizaciones acumuladas, es que algo bueno tienes que ofrecerle a la gente, tanto de allí como de aquí. En ese canal, en parte también se refleja parte lo que vemos en el libro, ¿no? Hay reflexiones en contra de la dichosa y manida leyenda negra, que tú eres de los nuestros, la leyenda negra es más falsa que un duro de madera, como se decía antiguamente aquí en España, ¿no? O sea, evidentemente sin caer, por supuesto, en leyenda rosa, en leyenda blanca, en leyenda dorada, pero como se suele decir, al César lo que es del César. Y desde Venezuela Provincial yo creo que Emilio hace un trabajo fantástico, y sobre todo para mí de mucho valor, porque muchas veces te ponen, no, es alguien de España queriendo reivindicar el imperio español. Pues, oye, tú tienes derecho como español y venezolano, de alguna manera, a luchar en contra de esa leyenda negra. Y una de las cosas que también me gusta de Emilio, y que creo que compartimos y que también lo hacemos con Antonio, es el gusto por un siglo, que yo creo que es el gran siglo hispanoamericano, un siglo que tiene su particular leyenda negra, un siglo que está muchas veces ensobrecido por lo que es el siglo XVI y el siglo XVII, y me refiero al siglo XVIII, el siglo de los primeros Borbones, de Felipe V, de Fernando VI, de Carlos III, un siglo que Emilio en Venezuela Provincial yo creo que reivindica mucho y que nos da a conocer una parte muchas veces de nuestra historia que no nos es tan cercana muchas veces como suele suceder con el siglo XVI, siglo XVII, el siglo de oro. Y es que el siglo XVIII es el gran siglo de la expansión en América, de prácticamente llegar casi desde Alaska a la Tierra del Fuego, el gran siglo de las misiones, de las exploraciones, de un desarrollo científico brutal, de desarrollo de algunas ciudades que supera el nivel de vida, muchas ciudades de América, de lo que se tenía no solo en España, sino en Europa. Por eso yo creo que también tiene mucho valor, ¿no?, esa reivindicación que tú haces en Venezuela Provincial del siglo XVIII. Y bueno, en parte, y porque podría estar mucho rato hablando del propio Emilio, de su trabajo, pero voy a introducirme, si les parece bien, ya en lo que hemos venido a hablar hoy. Hemos venido a hablar de su libro. Y su libro es Crónicas sobrenaturales del Imperio Español. Y ojo, un subtítulo interesante: Rarezas, misterios y fenómenos paranormales. Si me permiten, si acudimos a ese libro casi sagrado que todo buen hispanohablante o castellanohablante debe tener en su casa, que es el Diccionario de la Lengua Española, si nos vamos al término de crónica, en la tercera acepción, dicho diccionario dice que crónica es aquello que viene de tiempo atrás. Y en la quinta acepción dice que crónica sería una narración histórica que sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Y luego, si vamos a sobrenatural, en la primera acepción nos dice que es aquello que excede los términos de la naturaleza. Pues bien, tanto una cosa como la otra, en este libro les puedo asegurar que está perfectamente recogido. Y lo comentábamos antes, ¿no?, por decir fuera de micro, antes incluso de que tú llegases, Emilio, lo comentaba con Fede, divulgadores del misterio y de la historia. Es que últimamente, por supuesto, y siempre es bienvenido, se publican muchísimos libros sobre el Imperio Español, sobre la conquista de América, la llegada a América, la presencia española en América. Pero este libro, enmarcado temáticamente también en estas cuestiones, aporta algo diferente. Aporta algo diferente. Yo creo que no podemos decir que es un libro más. No. Ojo. Repito, Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales. Y aquí entre el público sé que cuando alguno de ustedes escucha estas palabras, Álvaro, no quiero mirar a nadie, el vello se pone de punta, el vello se pone de punta. Y es que es verdad, o sea, más allá de la épica, de las conquistas, de la religión, de la cultura, este tipo de cuestiones también llevan aparejadas muchas veces a su alrededor fenómenos que llamamos fenómenos paranormales. Es una etiqueta lógicamente moderna, es una etiqueta actual, pero las personas del siglo XVI, XVII y XVIII seguramente lo viesen más normales, para ellos no sería tan paranormal como sí lo es para nosotros. No, y a veces le buscaba una explicación divina a lo que estaban viendo también. O sea, que eso yo creo que es muy importante. Yo siempre he pensado que para entender una época no hay que pensar como una mujer o un hombre del siglo XXI. Hay que pensar como una persona que está en América en el año 1690.
Es la mejor manera, yo creo, de poder conectar con ese pasado. Este libro, evidentemente, bajo mi punto de vista, dirán, claro, ¿qué vas a decir estando aquí el autor? Me da igual, vete a tu casa, Emilio, y lo comento exactamente igual. Creo que tiene muchas virtudes. Una de ellas es que tiene una lectura muy ágil, muy sencilla. Y no porque no sea un libro voluminoso, no, 700, 800 páginas, no. Es que está muy bien escrito, está muy bien ilustrado, la selección de imágenes que tiene no es accesoria, porque muchas veces, no, venga, mete imágenes y así sacamos más páginas. No, o sea, creo que enriquece muy bien la lectura, la complementa de una manera muy, muy adecuada. Y luego, dentro de las temáticas que trata, véase, voy a citar algunas como avistamientos, sirenas, el mito del Dorado, milagros, monstruos, barcos fantasmas, brujerías, mitos, leyendas. Claro, todas estas temáticas también hay que tener cuidado cuando se tratan, ¿no? Porque si no se tiene un poquito de cuidado, pues caes en un magufo, para que nos entendamos, ¿no? Caes pues en algunos programas de televisión que eran un poco, muchas veces, ya no, en los años 90, daban grima verlos cuando se trataba este tema, que no como gracias a ahora que tanto en algunos programas de televisión que todos conocemos, como también en radio, podcast, todas estas cosas se tratan, por decirse como Dios manda, con una seriedad y dentro de lo que es la investigación y el trabajo histórico, sociológico, antropológico, mistérico, etc. Y yo creo que eso Emilio lo hace muy bien, no, para él, lo que es el fenómeno sobrenatural no es una excusa para hablar de, vamos a hablar algo mistérico, algo extraño para poder vender libros, no, sino que él entiende que forma parte de lo que es la crónica de América. Es un elemento más, igual que lo es la religión, la cultura o la milicia, como decía antes, también lo es el fenómeno que hoy en día llamamos paranormal. Y eso para mí tiene muchísima virtud. No me quiero enrollar mucho más, porque el protagonista del día ya os decía que es Emilio Acosta y su libro. Y para ir cerrando, me van a permitir no que lea un pequeño extracto del libro, sino un pequeño extracto del prólogo. El prólogo escrito por ese amigo que hemos mencionado, que nos presentó, que es Antonio Moreno Ruiz, y que para mí tiene algo que ya de alguna manera te empuja a querer leer el libro. Yo creo que te impulsa, no solo a querer leer el libro, sino a querer saber más. Y le invita, ya te lanzo el guante, a una segunda crónica sobrenatural del Imperio Español o a una nueva edición ampliada, porque tú mismo acabas de decir que lo típico, terminas el libro, joder, pues he encontrado más casos, he encontrado más fenómenos. Es algo habitual, por lo tanto, no tienes excusa y dentro de un año, de dos, cuando vuestra merced guste, lo volveremos a encontrar. Pero si me permiten, para ir terminando, voy a leerles porque creo que es muy esclarecedor lo que dice aquí Antonio. Conocernos es comprendernos. Y mientras más avancemos en esta senda tan difícil como entrañable y apasionante, más saldrá a relucir nuestro potencial que, aun estando dormido, no olvida del todo que cambió la historia para siempre y que aun siendo nuestra hispanidad una sinfonía inconclusa, algún día habrá que recobrar el orden y, con cierto, adaptándose al presente para el futuro, mas con la conciencia de que no solo España en América, sino también y mucho América en España. Pues, damas y caballeros, yo creo que si ustedes se acercan a este libro, se acercan al trabajo de Emilio Acosta, van a sentir que una buena parte de España, pero sobre todo una buena parte de América, está en espíritu, alma y esencia de crónicas sobrenaturales del Imperio Español. Enhorabuena, Emilio. Muchísimas gracias, Daniel. Un gustazo. Bueno, excelentísimas las palabras de Daniel. De verdad que ha sido todo un honor compartir el día de hoy conmigo y contigo. Y me acuerdo yo en el 2017 cuando regresé a España, ¿no? Que venía de Venezuela escapando de todos estos problemas políticos que actualmente pues vive en Venezuela. Salió una noticia en el diario ABC de tu libro, ¿no? El historiador Daniel Gómez Aragonés hablando de la ciudad de Toledo, ¿no? Y entonces yo digo, hombre, qué joven es y cómo hace de bien el trabajo de investigación. Y empecé a investigar sobre Daniel y ese fue mi primer contacto con Daniel, ¿no? Y después por estos caminos que nos han llevado pues a conocernos y a compartir el día de hoy, pues de verdad que para mí es todo un honor inmenso haber compartido por primera vez contigo pues en esto que nos une, que es la historia, ¿no? Y para mí siempre fuiste un ejemplo a seguir
y espero algún día por lo menos llegar un poquito a lo que has hecho, ¿no? Con tu trabajo, que es excelente, ¿no? Esos paseos por Toledo. Así que, de nuevo, muchas gracias, Daniel, por tus palabras sobre mi libro y sobre mi persona. Agradecido muchísimo. Y también agradezco a José Alberto de la librería Tercios Viejos por prestarnos el día de hoy sus aposentos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para compartir la presentación de este libro, ¿no? Crónicas sobrenaturales del Imperio Español, rarezas, misterios y fenómenos paranormales. También darle las gracias a las páginas de internet que nos están apoyando el día de hoy en la transmisión de esta presentación, ¿no? Y bueno, una de las preguntas que suelen hacerme las personas, ¿no? Porque ellos están acostumbrados al trabajo que yo hago en Venezuela provincial, que es más de temas de índole político, de batallas, ¿no? Estas grandes batallas que ocurrieron durante los 300 años del Imperio Español, no solo en América, en Asia y en Europa también, ¿no? Y todo este desarrollo socioeconómico que hubo de un lado y del otro del charco, pues cuando vieron la noticia de que presenté el libro, se extrañaron mucho porque escogí este tema, ¿no? De las crónicas sobrenaturales, ¿no? Y claro, yo tengo más de 10 años investigando en lo que son los archivos documentales, no solo aquí en España, sino también en Venezuela, ¿no? Y durante estos 10 años siempre me iba consiguiendo estos archivos, estos documentos que me llamaban mucho la atención, que no tenían una explicación lógica, ¿no? de lo que nos contaban esos documentos. Y yo decidí, pues, en un cierto tiempo, que ya tenía suficiente, pues, material guardado, porque cada vez que iba descubriendo uno, lo iba guardando y dije, esto me va a servir en el futuro, ¿no? Para algún artículo, alguna investigación, etcétera, ¿no? Y dije, bueno, vale, voy guardando hasta que llegó un momento que ya tenía como bastantes casos ya reunidos, ¿no? Y dije, me ofrecieron, me dijeron, ¿cuándo vas a lanzar tu primer libro? Porque mucha gente que le ha gustado el trabajo de uno y siempre pues están detrás para publicar un libro, ¿no? Y yo dije, quiero que mi primer libro sea un libro universal, ¿no? Que lo puedan leer tanto aquellos amantes de la historia, del hispanismo. Es un libro muy histórico, muy hispanista, que bebe de fuentes primarias. Aquí no nos estamos inventando nada, no es ficción, no es como muchos a lo mejor puedan pensar que estamos hablando pues de estos fenómenos, no. Todo está basado desde el primer momento en documentación y se citan las fuentes en cada uno de los capítulos, ¿no? Sobre todo mucha documentación primaria, tanto de aquellas personas cronistas que vivieron en la época o viajeros. También hay casos como el viajero prusiano Alexander von Humboldt recogido, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante del caso de Alexander von Humboldt, ¿no? Y también de aquellos documentos que se consiguen, por ejemplo, en el Archivo General de Indias, ¿no? Vemos casos teratológicos, ¿no? Aquellas anomalías congénitas en el cuerpo humano, que aquí lo podrán ver, muchísimas fotos de esos documentos, ¿no? Aquí hay uno, caso de una anomalía anatómica, y así van a conseguir otros casos. El medio hombre de Yucatán, que a Daniel le gustó muchísimo, ¿no? Aquí lo pueden observar. Todo esto lo podemos conseguir en el Archivo General de Indias en Sevilla, y también en su versión online, ¿no? O en línea, mejor dicho, ¿no? Para respetar nuestro gran y hermoso idioma castellano, ¿no? Y bueno, el libro se divide en dos partes, ¿no? En la primera parte, como bien señalo, pues están estas crónicas, cartas de relaciones y documentos de gente de la época, ¿no? Aquellos cronistas de Indias. Y me gustaría citar a Mario Vargas Llosa, ¿no? El Premio Nobel de Literatura hispano-peruano, que él nos explica muy bien en qué consisten esas crónicas de Indias, ¿no? De los primeros años del descubrimiento, y también los siguientes archivos y crónicas escritas, sobre todo por aquellos frailes que evangelizaron casi todo el continente americano y mucho más allá, ¿no? Llegando a las Filipinas. Y cito a Mario Vargas Llosa explicando este fenómeno de los cronistas en el descubrimiento, ¿no? Abro comillas: los cronistas del descubrimiento y la conquista fueron los primeros en América en practicar el periodismo escrito. Algunos de ellos pueden ser considerados auténticos reporteros, pues, como Pedro Pizarro, Cieza de León o Bernal Díaz del Castillo,
eran testigos y protagonistas de los sucesos que relataron, en tanto que otros como el Inca Garcilaso de la Vega, el Padre Cobo, Pedro Mártir de Anglería o Herrera, recogieron sus informaciones entrevistando a sobrevivientes y depositarios de documentos y memorias de aquellas hazañas. O sea, toda la información que recogen los cronistas de India son basadas en los hechos que ellos veían o recogían de, pues digamos, esos sobrevivientes, ¿no? Como bien señala Mario Vargas Llosa, ¿no? Este premio Nobel de Literatura. Claro, y muchos se preguntarán, ¿y por qué los cronistas, pues, utilizaban, pues, estas historias sobrenaturales a la hora de escribir, ¿no? Estas historias de las Amazonas, del Dorado, de las sirenas, de otros muchos, como pueden ser también tritones, que son similares a las sirenas. ¿Por qué lo recogen? Claro, tenemos que ponernos en los pies de aquellas personas. Ellos están viendo un mundo nuevo, un nuevo mundo, ¿no? Si nos ponemos a ver la geografía de América es muy distinta a la de Europa. Nada más con ver grandes ríos como el Amazonas, el Orinoco, el Mississippi, o inclusive los animales, ¿no? Vemos guacamayas, manatíes, ¿no? Son un tipo de fauna muy diferente a la que tenemos en Europa. Claro, y ellos al ver todas estas nuevas cosas para ellos, tenían que buscar una forma de explicarlo, ¿no? Y la forma de explicarlo es por medio de la comparativa. Pero ¿qué es lo que conocían aquellos hombres en aquellas épocas? Ellos estaban acostumbrados a esas fábulas griegas de los antiguos griegos, como son las amazonas, ¿no? Ellos conocen a esas antiguas guerreras amazonas de la antigua Grecia y lo tratan de llevar al nuevo mundo a esas guerreras indígenas que ven en la selva amazónica, ¿no? Y entonces, mira, son mujeres, son tal como las amazonas griegas de las antiguas historias que se dicen, ¿no? Y entonces es por eso que le llaman las amazonas, ¿no? Igual pasa con otros mitos, ¿no? Entonces, claro, ellos están comparando ese mundo de esos relatos de la antigua Grecia, también las historias de caballería, que eran lo que más leían aquellos hombres de aquellos años del descubrimiento, ¿no? Entonces, por medio de la comparativa, es que van escribiendo sus crónicas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar qué es lo que contiene este primer capítulo de cartas y relaciones y documentos, ¿no? En el primer capítulo vamos a conseguir la historia de la novena isla canaria de San Borondón. Y muchos dirán, ¿por qué abrir con una historia de las Islas Canarias? ¿Porque eres canario? No es por eso, ¿no? Sino simplemente porque quiero seguir un orden cronológico, ¿no? Y entonces, la historia más antigua que se recoge en la expansión de Castilla, porque la primera expansión que hace Castilla es justamente en las Islas Canarias. Y es por eso que quise, pues, abrir con esta historia de la novena isla canaria. Novena si contamos la octava como la isla de la Graciosa, ¿no? Porque la gente suele asociar las Islas Canarias con 7 islas, ¿no? Y esta es una historia que nace en el siglo XIII por un fraile irlandés, ¿no? Que es San Brian. Y entonces él decía que existía una isla cerca de las Canarias que aparecía y desaparecía, ¿no? Y era muy extraordinario esto que pasaba, ¿no? Muchos dicen que era una ballena que subía a la superficie y bajaba, pero que ahí vivían personas, ¿no? Entonces, esta leyenda la recoge este fraile, San Brian, y se va, pues, diseminando por Europa, ¿no? Y entonces la gente empieza a decir, mira, existe una novena isla, la isla de San Borondón, le llaman San Borondón, ¿no? Y la isla de San Borondón llega inclusive hasta el siglo XIX en la historia. Y hay personajes que tratan de buscarle, pues, una significación, digámoslo, lógica a lo que están viendo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es un francés que en su relato, pues, lo describe de una muy buena manera, ¿no? Se llama Jean-Baptiste Geneviève, y él en su obra de nombre Essai sur les Isles Infortunées Atlantiques, un nombre muy francés, ¿no? Perdonen mi mal francés, pues habla de las Islas Afortunadas, que son las Islas Canarias, ¿no? Y él le da una explicación a esta aparición de la isla de San Borondón, y él dice, no es más
que uno de los montones de vapores y de nubes que tienen, sin embargo, la forma de tierras. Pueden ser incluso las salvajes exageradas. Cuando él dice las salvajes, son unas islas portuguesas que están muy cercanas a Canarias, ¿no? Pero es seguro que todos los que dicen haber desembarcado y describen esta isla como considerable no son verídicos en su relato. De hecho, los reyes de España, en algunos de sus tratados con Portugal, reclaman para Castilla, para la corona de Castilla, esta isla de San Borondón. Así de importante llegó a ser este mito, ¿no?, de la isla, ¿no? Pero bueno, no les quiero hacer más spoiler de este caso, ¿no? Porque la idea es que también ustedes pues descubran todo lo que contiene este capítulo de la isla de San Borondón, ¿no? Después vemos los avistamientos de luces por Cristóbal Colón, que es uno de los casos más llamativos, ¿no?, en el libro. Y recordemos que cuando Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos en 1492, él va buscando las Indias y iba a lo desconocido. Y curiosamente, en este viaje que iba a cambiar la historia de la humanidad por completo, ¿no?, porque hay que decirlo así, cambia la historia de la humanidad, unas horas antes del 12 de octubre, en la noche del 11 de octubre, él recoge en su diario a bordo que avista unas luces, ¿no?, en el más allá. Y la gente que es fanática de la ufología, ¿no?, o del avistamiento de ovnis, pues ellos dicen que es posible que Cristóbal Colón haya visto desde lejos, pues, ovnis, ¿no?, o extraterrestres, por llamarlo de alguna manera. Yo soy una persona muy escéptica y siempre trato de buscar la lógica a lo que se recoge los documentos, pero yo en ningún momento ni afirmo ni descarto lo que recogen las fuentes primarias, ¿no? Simplemente, pues, a lo mejor le trato de buscar una explicación lógica a lo que recogen la documentación, ¿no? Y uno de los que recogen una explicación lógica a estos avistamientos recogidos en su diario de a bordo de Cristóbal Colón es Fray Bartolomé de las Casas, que, ojo, no es mi cronista favorito, ¿no? Es uno de los grandes pilares de la leyenda negra, pero hay que decirlo, cuando Fray Bartolomé de las Casas recoge, ¿no?, esta historia del diario de Colón, él le da una explicación muy lógica y yo pues lo cito aquí en el libro, lo cito brevemente. Lo que recoge Fray Bartolomé de las Casas, ¿no?, del resumen del diario de Colón. Dice, abro comillas, los navegantes observaron el punto norte y encontraron que... porque esto es otro caso, no solo vio luces, vean lo que también observaron. Los navegantes observaron el punto norte y encontraron que las agujas giraban un punto completo al oeste del norte, así que los marineros se alarmaron y abatieron, y no dieron razón de sí, pero el almirante lo sabía y ordenó que se volviera a observar el norte al amanecer. Luego descubrieron que las agujas eran verdaderas. La causa fue que la estrella brillante hace un movimiento y no las agujas. O sea, aquí vemos que la brújula que llevaban en el barco también empezó a hacer movimientos muy extraños, y esto todo lo está documentado en el diario de Cristóbal Colón. Y es que nos llama mucho la atención que unas horas antes de descubrir América, el 12 de octubre, la madrugada, cuando Rodrigo de Triana avista la Tierra, ¿no?, sucedan estos acontecimientos, ¿no? Y Fray Bartolomé, la explicación que él da sobre las luces, sobre el avistamiento de luces, es que es posible que lo que hayan visto en el horizonte eran fogatas de los indígenas en las islas que estaban por descubrir, que estaban llegando a lo que es actualmente las islas de Bahamas, o lo que después bautiza Cristóbal Colón como la isla de San Salvador, ¿no? Y es una de las grandes historias que recogemos no solo en mi libro, sino en la historia de la monarquía hispánica, esas historias sobrenaturales, pues sin duda alguna es el avistamiento de luces de Cristóbal Colón. Seguimos en la tercera crónica, que es la crónica de sirenas, que esto es un clásico, ¿no? También lo recoge Cristóbal Colón en su diario a bordo, haber visto sirenas, que aquí lo cito también la documentación, que lo pueden observar aquí en el libro. Y también Pedro Ángel de Anglería recoge avistamientos no solo de sirenas, sino de tritones, ¿no?, en sus crónicas. Y esto es muy llamativo, claro, porque ellos estaban acostumbrados a esas crónicas de la antigua Grecia, y las sirenas son un clásico en aquellas, digámoslo, literatura de la antigua Grecia, ¿no? Y claro, ¿cuál es la explicación lógica que le suele dar las personas que estudian estos casos de avistamientos de sirenas? Es que simplemente están viendo un manatí. Si saben, el manatí es un animal que es muy común
en la zona del Caribe, ¿no? Y al subir a la superficie, la cola, pues es muy similar morfológicamente al de las sirenas, ¿no? Y entonces es la explicación lógica que se le puede dar a estas crónicas que recogen, pues, aquellos literatos del descubrimiento, ¿no? Seguimos, ¿no? Para no hacer tan larga la presentación y ustedes puedan también disfrutar todo lo que yo recojo en este libro y no adelantarles tanto, ¿no? Pero bueno, otra de las crónicas que recoge La Fuente de la Juventud y Ponce de León, que eso es otro gran clásico, ¿no? Que muchos lo conocerán, pues recojo que Pedro Ponce de León, bajo documentación, él nunca habla de La Fuente de la Juventud. Son otros cronistas posteriores que dicen que Ponce de León pues está buscando esta fuente de la juventud porque era una persona muy mayor y quiso que fuera adelantado de las Islas Bahamas. Y en su viaje pues descubre la Florida y es por eso que en la Florida, cuando él descubre pues esta península, se dice que es que estaba en búsqueda de la fuente de la juventud y en ello pues recojo todas las fuentes primarias. Después hablo de la leyenda de las Amazonas, como le contó anteriormente, del mito del Dorado. Aquí en el mito del Dorado hablo sobre todo de aquellos, digamos, aventureros, los primeros, ¿no? Y cómo lo recogen en la documentación. Uno de ellos es un pirata, Sir Walter Raleigh, y también la Real Audiencia de Santo Domingo, que decía que el Dorado se encontraba en la zona de Guayana, en Venezuela. Aquí publicó algunos mapas de la época que dicen que está en un lago, y en la ciudad del Dorado le llaman Manoa, ¿no? Que está en la Guayana. También recojo algunas de las crónicas de Sir Walter Raleigh, que también busca, ¿no? Esta ciudad hecha de oro macizo, ¿no? Construida supuestamente y que tanto pues a los aventureros llamó la atención, porque hay que decirlo, no solamente la gente iba en busca de gloria, también en busca de fortuna, que eso es lo que mueve también al ser humano y es normal, ¿no? Muchas de las personas que hacían las Indias venían de zonas pobres de Extremadura, como es el caso de Hernán Cortés o Francisco de Pizarro, o por ejemplo también de otras zonas de Andalucía, ¿no? Vamos al siguiente caso, que es el monstruo del lago Tota en la Nueva Granada. Esto es un caso que los indígenas de lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, pues le dicen a los conquistadores que existe pues en este lago un ser, digámonos, monstruoso, ¿no? Viviendo en este lago. Y los indígenas le dicen el diablo ballena, ¿no? Y recojo también ahí las crónicas, que son muy interesantes, aparecen en la página 48, ¿no? Y aquí vemos también una ilustración del monstruo acuático por un francés que se llama Gustave Doré. Ahí pueden ver cómo, porque esto siguió hasta el siglo XIX y muchos viajeros franceses iban en búsqueda de ese lago, de ese monstruo del lago Tota, ¿no? Y claro, una de las cuestiones que yo me planteé a la hora de hacer el libro es que todos conocemos estas historias sobrenaturales del mundo anglosajón, pero nadie conoce la del mundo hispánico. Todo el mundo conoce al monstruo del lago Ness, pero nadie conoce este monstruo del lago Tota de la época virreinal de la Nueva Granada. Ni otro caso que recoge en el libro, que es el monstruo del lago Tahuatahua, que es en la Capitanía General de Chile, que ahorita les voy a hablar de él, ¿no? Y hay que hacerlos, conocerlos, ¿no? Y lo más curioso es que los hispanos no solamente tenemos un monstruo, tenemos dos. Tenemos a este monstruo del lago Tota y al monstruo del lago Tahuatahua. Pero bueno, no me voy a explayar porque voy a hablar de otro monstruo más adelante. También tenemos un caso muy famoso, muy conocido, que es el soldado teletransportado, ¿no? Que es un caso que, en mi opinión personal, yo no le consigo ninguna explicación lógica, ¿no? Que es supuestamente un soldado llamado Gil Pérez, que por cierto, este nombre se lo da un historiador norteamericano ya en el siglo XX, ¿no? Y bueno, vamos a explicar un poco el caso de este soldado teletransportado. Y es que bueno, todos sabemos que Filipinas fue parte del Imperio Español y en aquella época, pues, ese era un territorio muy lejano, ¿no? Estaba casi que al otro lado del mundo. Y pues tenía la mala suerte de recibir muchos ataques piráticos, ¿no? Sobre todo de piratas chinos y japoneses. Y el 24 de octubre de 1593, cuando en Manila, que es la capital de Filipinas,
había un soldado que estaba en labores de guardia en la muralla del Palacio del Gobernador. Y es que recientemente había ocurrido un magnicidio en Filipinas. Habían asesinado al capitán general de aquel archipiélago, que se llamaba Gómez Pérez das Mariñas y Rivadeneira, ¿no? Ese era el nombre del capitán general. Y entonces, claro, este soldado estaba de guardia para que no volviera a haber algún otro ataque en el palacio, ¿no? Y entonces, claro, en la madrugada, cansado, el soldado pues se recuesta y se queda dormido, ¿no? Y al despertar, unos minutos después, unas horas después, se levanta y ve que está en un lugar desconocido totalmente para él, ¿no? Y nada más y nada menos que había despertado en la plaza de armas de la Ciudad de México, a más de 14.000 kilómetros de Manila, Filipinas. Que lo que es actualmente la Plaza del Zócalo, para aquellos que no sepan la ubicación de aquella época, ¿no? Y claro, aquí no nos estamos inventando esta historia la recoge Fray Gaspar de San Agustín, que es un cronista, un fraile, y la recoge en el siglo XVII. Y yo no le encuentro ninguna explicación lógica. Claro, él al despertar llama la atención de las autoridades y por la vestimenta, porque está vestido como un soldado, pero de la Capitanía General de Filipinas, muy diferente a lo que es el virreinato de la Nueva España, ¿no? Y las autoridades pues simplemente lo apresan, porque al dar esta explicación, no, yo estaba en Manila, tal, herejía, ¿no? Casi con herejía, ¿no? De hecho, Fray Gaspar habla de que la Inquisición en este caso actuó, ¿no? Porque prácticamente era una herejía. Y claro, él dice, no, mira, él está contando la historia de que habían asesinado al gobernador en Filipinas, y claro, en México todavía no han llegado las noticias porque está a 14.000 kilómetros de distancia, y lo apresan. Después llega el galeón de Manila, que es aquel galeón que conectaba Filipinas con Acapulco en el virreinato de Nueva España, y traen las noticias. Y ahí cuando dicen, no, si asesinaron al capitán general en Filipinas, y hay uno de los pasajeros en el galeón que dice y reconoce que Gil Pérez estaba de guardia aquella noche, pues las autoridades lo sueltan. Y no se sabe después más de este soldado. Pero yo traté de investigar la documentación de la Inquisición, porque recordemos que la Inquisición documentaba absolutamente todo y todo lo dejaba por escrito, ¿no? Y no he conseguido este caso. O sea que nada más lo recoge Fray Gaspar de San Agustín. Esto es algo muy, muy extraño y muy raro, ¿no? Y bueno, después Gil Pérez, pues, en 1908, un historiador estadounidense, Tomás Alibón Jambier, es el que le da el nombre, ¿no? Y lo recoge en un artículo que se llama Legend of the Living Spectre, de la revista Harper Magazine, ¿no? Así que no sabemos si tampoco se llamaba Gil Pérez, ¿no? Pero bueno, es uno de estos grandes capítulos que nos dejan las crónicas y los relatos de Indias, ¿no? Así que bueno, prosigamos a los siguientes casos para no hacerlo más largo la presentación. Está el Virrey de los Milagros, un caso que sucedió en el Virreinato del Perú después de un terremoto que ocurrió en aquella zona, y empezaron pues supuestamente a resucitar personas, ¿no? Los dejo para que lo lean ahí en el libro. Está la terrateniente asesina. También recojo casos de asesinatos en serie, porque todo el mundo conoce Jack el Destripador, pero no conocemos a estos asesinos en series que existieron, ¿no? en la monarquía hispánica, ¿no? Y esta era una mujer que nació en el año de 1604 en Santiago de Chile. Se llamaba Catalina de los Ríos y Lisperger. Muchos dirán, qué apellido tan raro, Lisperger, ¿no? Y bueno, es que uno de sus, digamos, ascendentes habían venido con el conquistador Pedro de Valdivia a Chile, y era alemán. Y después este conquistador alemán se casó con una de las cacicas indígenas y tuvieron prole y descendencia, y una de estas descendencias es Catalina de los Ríos, ¿no? Y Lisperger. Y es el primer caso de un asesino serial documentado en el continente americano, ni siquiera dentro de lo que es la América Española, sino en todo el continente americano. Y bueno, este caso de la terrateniente asesina lo conseguimos en la página 59 del libro. Y me gustaría citar lo que dice la documentación de la época, ¿no?
que es muy importante. Vale. Dice aquí, se cree que Catalina tenía pactos con el diablo y en 1622 comete su primer crimen. Se sabe que fue acusada por su tía paterna de envenenar a su padre en su lecho de enfermo, pero por falta de pruebas nunca fue procesada. Otro de los delitos que se le achacan es el asesinato de un caballero de la Orden de Malta. Luego que lo invitara a su lecho, la culpabilidad del crimen recayó en uno de sus esclavos, quien muere ahorcado en la Plaza Mayor de Santiago de Chile. Era una mujer muy rica, y es por eso que siempre trató de evitar que fuera castigada, ¿no? Cita sobre Catalina un cura de la parroquia de La Ligua, que es donde ella residía, y tenía su hacienda, porque era una hacendada, ¿no? Por eso es el nombre de terrateniente. Y la Ligua estaba próxima a sus encomiendas y tierras. Y cita, abro comillas, se complace en una lenta y cruel matanza de su servidumbre, separa a los esposos de sus mujeres, a los padres de sus hijos y tiene a sus servidores desnudos, los acribilla, con fuertes azotes, deja la piel desnuda y sobre ella vierte cera o miel caliente. Otras veces le pone ají en las llagas abiertas, le frota los ojos con ortigas, quema sus bocas con alimentos que hirvieren. Los deja morir sin sacramento. Se le acusa de asesinar a alrededor de 50 personas, entre sirvientes, amantes, además de a su padre y su esposo, que dice que también envenenó a su padre, ¿no? Y bueno, en 1634, pues el obispo de Chile, Salcedo, estaba alertado de las noticias y se empieza a investigar el caso de Catalina. Y la Real Audiencia de Chile, pues abre el juicio, y un juicio que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Y en 1660 es el año donde le hacen el juicio, ¿no? Y claro, fue hallada culpable de 14 de todos los asesinatos que se le imputaron, ¿no? Y fue 4 años lo que duró el juicio, para que vean lo dilatada que fue pues este caso, ¿no? Y ahí podemos observar también una de las acusaciones dictadas en 1660 por el oidor Huerta de Gutiérrez. Todo esto está en el archivo de la Nación de Chile. Esto no nos estamos inventando estos casos ni nada, está todo fielmente documentado. Y bueno, fue sentenciada a muerte. Algo muy curioso es que en Chile este caso de Catalina es usado como para hablar de qué oscuro y qué oscurantista era el Imperio Español, ¿no? En la época de la colonia, entre comillas, ¿no? Pero es que si nos ponemos a analizar, Catalina era mestiza. O sea, y representa más bien la oligarquía criolla de los mismos Chile, que serán los encargados de llevar la batuta después de la independencia, ¿no? De esos criollos. Y justamente, pues, un caso de la oscuridad del Imperio Español, pues, ella pagó y fue sentenciada a muerte, ¿no? Más bien, la ley hispánica la castigó por todos aquellos asesinatos que habían ocurrido en la Capitanía General de Chile. Pero bueno, para no hacerlo más largo, continuemos con otros casos. Están los galeones fantasmas, otro de los casos favoritos de Daniel en el libro. Son aquellos galeones que arribaban de la ruta del galeón de Manila, porque es una ruta muy peligrosa, con bastantes huracanes y tormentas, y llegaban muchas veces galeones sin tripulación alguna. Todo está documentado aquí bajo fuentes primarias y lo pueden acceder mediante la lectura del libro. Seguimos. Hablamos de los globos divinos de Cumaná, algunas de las crónicas que levantan aquellos funcionarios de la monarquía hispánica y también muy religiosos, de avistamientos de globos que llamaban a capítulo a los indígenas y huían, según lo que dicen los cronistas. También está la ciudad de los Césares en la Patagonia, un caso muy similar al del Dorado, y el monstruo del lago Tahoe en Chile. Aquí me gustaría hacer pues una pausa, espero que no sea muy larga. Y es un monstruo que, como bien digo, está bien documentado, y aparece aquí la portada del libro. Los archivos lo recogen. Pueden ver, es uno de los que aparecen en la portada, ¿no? Y claro, este es un caso que ocurre en la Capitanía General de Chile en el año de 1784, ¿no? Y es que hay personas que dicen que han avistado a un ser alado, monstruoso, que se robaban las gallinas, que se robaban los cerdos de las haciendas y que habitaba en el lago, ¿no? Un momentito mientras le busco otras imágenes. Aquí lo pueden ver también otros dibujos que reposan en los archivos
documentales. Este es uno que está aquí en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pueden ahí consultarlo. Y claro, las autoridades recogen este caso y llaman la atención y lo documentan y hacen un dibujo de él y lo envían aquí a la península. Y ya voy a explicar por qué lo envían aquí a la península. Recordemos que en el siglo XVIII, cuando llega una nueva dinastía a España, pues Felipe V, uno de los grandes pilares de las reformas borbónicas, es el estudio de las ciencias. Y hace un real gabinete de monstruosidades, una colección. Entonces todos esos casos teratológicos de anatomías humanas, no solo humanas, también animales y de plantas, pues el rey Felipe V manda la información a todas las autoridades de la monarquía hispánica de que aquel caso que les llame la atención lo documenten y lo envíen a la península para ver si podía ingresar en la real colección de Felipe V, que la inicia Felipe V, pero quien la abre al público, por cierto, es Carlos III, y una parte de ese real gabinete de monstruosidades lo podemos ver hoy en día en el Museo de Ciencias Naturales aquí en Madrid, ¿no? Ahí está uno de los casos que también reseño aquí en el libro, que es el caso de un esqueleto prehistórico que se consiguió en el Virreinato de la Nueva España, pero bueno, ese esqueleto está aquí en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? Para no quitar más tiempo, pues en el libro pues pueden conseguir dibujos de ese caso cuando se descubrió y se desenterró en el Río de la Plata este esqueleto prehistórico, y se envía aquí a la península y se dictamina de que eran, allá en el Virreinato del Río de la Plata pensaba que era un monstruo, pero se dictaminó que era un dinosaurio, ¿no? Un fósil antiguo. Entonces este monstruo del lago Tagua, claro, las autoridades de Chile dicen, hay un monstruo, vamos a informar al rey de lo que está pasando aquí. Y este dibujo, junto a un informe, llega primero al Virreinato de la Nueva Granada, antes de llegar aquí a la península, y hacen una copia de ese informe y ese dibujo, que también se puede pues, buscar en el Archivo General de la Nación Colombiana. Hay una copia de ese dibujo. Y bueno, llega aquí las noticias, llama y alarma la atención, la historia llega hasta Francia, y en Francia la prensa amarillista pues se alarma, mira, hay un monstruo al otro lado del charco en Chile, y empiezan a decir y a inventarse una historia, y empieza a rodar la historia en los periódicos franceses, a exagerarla, a decir que el rey de España había capturado un monstruo y que lo iba a llevar hasta la península. Y de hecho se recogen algunos dibujos del monstruo llegando supuestamente a Cádiz enjaulado. Eso también está en los archivos. Y claro, se exagera de un lado a otro la historia y se empezaron a vender muchísimos periódicos sobre este monstruo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que es el monstruo marino, por llamarlo de alguna manera, más famoso del Imperio Hispánico, ¿no? Después vemos también el fenómeno de un padre y madre, que es un caso que recoge el viajero prusiano Alexander von Humboldt en 1799 en su obra Viaje a las regiones equinocciales, donde dice que en la población de Cumanacoa, en Venezuela, hay un hombre que está amamantando a su hijo. Entonces, claro, esto nos parecerá increíble, ¿no? Un hombre amamantando a su hijo. Entonces, al escuchar la historia, Alexander von Humboldt va hacia el pueblo y lo ve con sus propios ojos que este hijo está sacando leche por los pechos. Claro, esto nos parecerá increíble, pero es que es un síndrome que es muy poco común, pero sí se suele dar, que es de nombre galactorrea. Es algo que es una enfermedad, por llamarlo alguna cosa, ¿no? Y este hombre, ante la situación de tener que alimentar a su hijo, pues en el estrés, pues empezó a sacar leche por el pecho. Y bueno, aquí recojo la crónica de Alexander von Humboldt. Y bueno, ya creo que se nos está pasando el tiempo un poquito, ¿no? Así que bueno, hablarles un poco del segundo capítulo rápidamente. El segundo capítulo es el Gabinete de Monstruosidades. Aquí explico lo que les acabo de decir sobre aquellas reformas borbónicas y el Gabinete de Monstruosidades de los Reyes de España. Está la mujer barbuda de Nápoles, que es un caso de estos que son muy famosos, de los freak shows norteamericanos del siglo XIX. Pues en el Imperio Español también tuvimos uno en Nápoles. Y me dice Daniel que en Toledo también hay otro, ¿no? Muy importante. Para el próximo
edición, bueno, recojo también. Está El monstruo de Batán en las Filipinas, Un pollo de 3 pies en Cuba, todo esto es documentado y está bajo los archivos como el de Indias y otros regionales en los países. Está El hombre cornudo del Reino de Murcia, caso curioso, porque también tenemos casos de la península. El megaterio de Luján, que es este esqueleto de dinosaurio que se descubrió en el virreinato del Río de la Plata, en Luján. Una malformación congénita en Querétaro. Las siamesas de Oaxaca, porque esto es en el virreinato de la Nueva España. Imagínense vivir en el siglo XVIII y ver nacer a una siamesa, es algo que nos llamaría muchísimo la atención. Y en estos casos congénitos, pues la gente de aquella época pues no estaba muy leída, era gente que, sobre todo la gente de pie, ¿no? Porque no, eran más que todo sus creencias, digamos, religiosas, es lo que ellos decían que era un castigo divino. Ay, Dios nos está castigando por algún pecado que hemos cometido, que hemos dado a luz a una siamesa. Pero claro, las personas, los doctores, pues que levantan y recogen este caso, pues conocen la ciencia y saben que es un caso que es anómalo, pero suele pasar y es común, ¿no? Que es las siamesas que pueden nacer, ¿no? También vemos otro caso de una cabeza deforme en Chicomesuchil, que es también el virreinato de Nueva España. Un venado monstruoso en Guatemala que tenía la cara deforme, y hay un dibujo también que recojo aquí en el segundo capítulo. Un humano bicéfalo de los Álamos, tenía 2 cabezas, otra de estas deformidades anatómicas cuando nacen. Y algo muy importante, que cuando nacían estas criaturas, lo primero que hacían era tratar de bautizarlo, porque así tenían pues el perdón de su alma y podían ir al reino de los cielos, ¿no? Eso es algo de muchas de las creencias de las personas de aquella época, y es algo que yo recojo en el libro. Trato de ponerme en los pies de las personas del siglo XVIII, XVI, XVII, etcétera, de cómo ellos veían el mundo, y lo veían también el mundo de una forma muy religiosa, ¿no? Vemos también el gigante de Chilapa. ¿Quién es el gigante de Chilapa? Para mí este es el caso que yo más disfruté. Y bueno, les cuento brevemente de él. Es el que sale aquí, este señor, la portada del libro, para aquellos que están allá, la parte es este señor, el gigante de Chilapa. Y un hombre que vivió y en la vida real, y se llamaba Martín Salmerón y Ojeda, ¿no? Y nació en un pueblito del virreinato de la Nueva España. Voy a buscar aquí su imagen. Aquí lo pueden ver de una forma más amplia. Esto es un cuadro que existe, yo le voy a hablar del cuadro, ¿no? Y bueno, él nació en un pueblito del virreinato de la Nueva España que se llama Chilapa, ¿no? Y claro, él hace en el año de 1796, cuando cumple 20 años, un viaje al centro de la monarquía hispánica, porque hay que llamarlo así, que era la Ciudad de México, era la ciudad más rica de la monarquía hispánica, mucho más rica que Madrid, que era la capital. Y bueno, en esa urbe, Nueva España, como que era Ciudad de México, llega este hombre que medía más de 2 metros. Para aquella época que la gente solía medir en promedio unos 60, pues te podrás imaginar cómo habrá llamado la atención a este hombre en aquella Ciudad de México, ¿no? Y bueno, Martín Salmerón y Ojeda llega y llama la atención de los pobladores y de las autoridades. Y es tan así que las autoridades hacen que hagan una procesión por la Ciudad de México, y le pusieron al lado a un capitán que era bajito y regordete y con largas patillas, ¿no? Y se podrán imaginar ese espectáculo en pleno siglo XVIII en las calles de la Ciudad de México. Un hombre de 2 metros ahí de primera fila al lado de este señor capitán y escoltado por otros militares. Y bueno, el virrey de la Nueva España lo invita a su palacio, comparte en su palacio, hace pruebas de fuerza, inclusive lo llevan a la Casa de la Moneda de Ciudad de México, la Seca de México, a hacer demostraciones de fuerza. Y la maquinaria que se necesitaba 8 personas para manipularla, para acuñar moneda, él solo, con la fuerza que él tenía, la manipulaba. Imagínate, este hombre de 2 metros, la fuerza que tenía, ¿no? Y bueno, empezó a ganarse la vida haciendo presentaciones en casa de la oligarquía criolla de la Nueva España, los ricos criollos, haciendo estas presentaciones de altura y de fuerza, ¿no? Inclusive, el Ayuntamiento de Ciudad de México pide a un artista que se llamaba José María Guerrero, un pintor, que lo retrate. Y es ese cuadro que les estaba hablando de este señor.
y es del año 1796. Y hoy en día podemos visitarlo. El cuadro está en el Museo Nacional de Historia de México, en el Castillo de Chapultepec, que es una obra, por cierto, de Bernardo de Galvez, quien inició la construcción de este castillo de Chapultepec. El único castillo real que se construyó en el continente americano, lo construyó la monarquía hispánica en Ciudad de México, y está este cuadro de Martín Salmerón y Ojeda. Y algo muy curioso es que cuando estalla la guerra de secesión o independencia, como lo queramos llamar, en el virreinato de la Nueva España, Martín es fiel a la monarquía hispánica e ingresa en el cuerpo militar realista o monárquico en la guerra, ¿no? Pero en una de estas batallas y en estos intercambios con los insurgentes de plomo, por llamarlo de alguna manera, pues es capturado. Pero claro, al capturar a un hombre de más de 2 metros te podrás imaginar, ¿no? La impresión que lleva el enemigo. Y claro, le dicen, te vamos a perdonar la vida por una condición. Pues es la condición que se cambie de bando, ¿no? Obviamente. Y al cambiarse de bando, el líder de los insurgentes, el jefe de los insurgentes, José María Morelos y Pavón, lo pone como uno de sus escoltas. O sea, Morelos tenía como escolta a este gigante de Chilapa, de 2 metros. Y bueno, cuando termina la guerra, pues se retira a su pueblito de Chilapa a trabajar en las haciendas, pues ya cansado, ¿no? de todo este movimiento que hay. Porque hay que decirlo, fue una guerra civil entre hermanos, ¿no? La guerra de independencia o secesión de México, y la economía bajó y se destruyó totalmente en México, y ya no podía hacer estas presentaciones, ya los ricos no pagaban por ver estas presentaciones, y la economía no estaba como para hacer esos gastos superfluos, y se dedica y se retira pues a la vida privada en su pueblito en Chilapa, ¿no? Es una de las historias que más disfruté en el libro, me imagino que se debe notar, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando, les hablo del medio hombre de Yucatán, que es uno de los casos que le gustó a Daniel, ¿no? Del libro. Un hombre que vivió, se lo hago corto, en el virreinato de la Nueva España, no tenía piernas, nada más tenía de la cintura para arriba, ¿no? El cuerpo. Y el mismo rey de España, Carlos III, él se encuentra en una situación de pobreza y él escribe una carta al rey, y el rey de Carlos III, que es tan empático, una persona muy empática, le da, pues, digámoslo que un dinero para que pueda sobrevivir y mantener a su familia, ¿no? Que todo esto provenía también del quinto real del rey, o sea, de los mismos erarios que tenía el rey, ¿no? Y luego Carlos IV, pues, él le escribe una carta a Carlos IV y él está tan agradecido al rey de España por los favores de poder darle de comer a su familia y darle, digamos que, esta paga mensual, que él quiere ir a besar los pies, según cita textualmente, y recojo en los documentos aquí, los pies de su Alteza Real. No sabemos si al final pudo venir aquí a España a besarle los pies, pero bueno, hay otro caso que dejé fuera del libro, que es una vaca sin pelo que la recogieron en el puerto de Veracruz y vino aquí a Madrid y estuvo en el Palacio de Aranjuez. Una vaca sin pelo, ¿no? Estos casos, digámoslo, de rarezas anatómicas que recojo muy bien en el libro. Y bueno, para cerrar, la ternera de 5 patas, que es una ternera que vivió y se documentó en el virreinato de la Nueva Granada, lo que es actualmente Colombia, ¿no? En el año de 1801. A ver si les busco rápidamente. Este es el dibujo que levantaron las autoridades del virreinato de la Nueva Granada. Está recogido en el Archivo General de Indias. Como digo, es una ternera que tiene 5 patas. La quinta pata le salía del lomo. Y bueno, según recoge la documentación, se informó a las autoridades para ver si podía pasar a la colección del Real Gabinete de Monstruosidades, ¿no? de Su Majestad el Rey, y se estaba viendo la oportunidad para poder trasladar al animal desde la Nueva Granada hasta la península sin que pasara por mucho sufrimiento en lo que es, digamos, la travesía de un lado al otro del charco, ¿no? Y bueno, el diseño que conseguimos en el Archivo General de Indias tiene como nombre diseño de una ternera anormal con 5 patas, Santa Fe, Bogotá, 20 de junio de 1803, Archivo General de Indias. Así que bueno, ya para no hacer más largo, ¿no? La presentación del libro, pues darle las gracias a todos vosotros
que me habéis acompañado el día de hoy. Y bueno, también darle las gracias a todas las personas que hicieron posible la publicación del libro, como son Ediciones La Tribuna, los prologuistas Antonio, que lo recordamos aquí el día de hoy al principio. También no me puedo olvidar del que hizo el epílogo, que es el profesor Manuel Hernández González, que es catedrático de la Universidad de La Laguna en Historia de América, ¿no? También le agradezco mucho su colaboración en el libro. Y bueno, los invito a que lo lean, que lo disfruten. Y como digo, fue un trabajo de más de 10 años de investigación que he dado todo lo posible porque presentar pues un material de primera calidad a aquellos que, como digo, no solo a aquellos que les gusta la historia, sino también estos casos de misterio, de terror, también lo pueden disfrutar y sé que les va a gustar muchísimo. El libro está a la venta, 20 euros ahí al fondo para aquellos que lo desean adquirir. Y bueno, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo con toda esta lluvia de venir esta noche. Bueno, yo creo que, damas y caballeros, ya son las 8:10, si nos permiten un ratito vamos a dejar un pequeño turno de preguntas, consultas, debates, críticas, lo que todo el mundo quiera. Y aprovechándome un poco, estoy aquí arriba, que tomo alguna nota con el móvil. Yo en verdad la pregunta que te iba a hacer, ustedes vayan pensando su pregunta mientras, era que si tuvieses que hacer ahora mismo de comercial de tu libro y tuvieses que vender un único caso para que la gente comprase tu libro, yo creo que te hemos pillado ya. O sea, yo creo que el del gigante me da a mí que no sé si lleva alguna relación personal con él o no, o lejana. No soy mexicano. pero yo creo que ha quedado claro. Lo que sí, si me permites, unos comentarios antes de hacer la palabra a los asistentes, es que creo que has dicho cosas muy interesantes. Por un lado el tema, has dicho muchísimas cosas interesantes evidentemente, pero unas que me gustaría incidir es el tema de la Inquisición, ¿no? Pues ya está toda esa machaca de Inquisición, pues, ostras, sin la Inquisición no podemos hacer mucha historia. O sea, una de las virtudes que yo creo que tiene la Inquisición es la gran cantidad de documentación que nos ofrecen los historiadores, que es algo sencillamente alucinante, especialmente la Inquisición española. O sea, todo quedaba recogido, todo quedaba registrado. Y eso a la hora de trabajar, pues, las cosas como son. Es un gustazo, evidentemente. Otra cosa interesante que creo que has señalado, pues estás hablando del tema de los monstruos, ¿no? La diferencia entre el monstruo del lago Ness y nuestros monstruos, por ejemplo, de alguna manera, o cuando has hablado de asesinos en serie, tipo Jack el Destripador. Es que yo no digo el 100%, pero si el 10% de lo que está aquí recogido estuviese vinculado a la historia anglosajona, a nivel mundial, todos sabemos lo que pasaría. Que evidentemente se conocería mucho más, muchas más películas, mucha literatura, muchos cómics, etcétera, etcétera. Esperemos que Guillermo del Toro, que le gustan estos casos de misterio, hombre, pues lo pueda leer, ¿no? Pues si una persona que quizás pudiese hacer una buena película, yo creo que sí. Aquí tiene bastante material. Yo creo que es él. Por otro lado, también has comentado del tema de los gabinetes. Esos gabinetes están llevados al siglo XVIII, y algo que, joder, no nos damos cuenta. Has citado el Museo de Ciencias, que si no lo conocen, yo les recomiendo, imagino que también les recomendaría la visita, porque el Museo de las Ciencias aquí que tenemos en Madrid es que es una auténtica pasada, de verdad. O sea, muchas veces para ir con niños, sí, pero no para ir con niños. Este es el esqueleto que está ahí, que lo pueden ver. Este esqueleto está ahí en el Museo de Es una pasada el Museo de las Ciencias, de verdad, que insisto, muchas veces, no, para una excursión con los niños, no. O sea, dejen a su niño en casa, vayan ustedes también, ya disfrutar, aunque sean adultos, de verdad. Porque puedes pasar un rato alucinante, o sea, puedes flipar en colores, si me permite la expresión. Y muchos de esos gabinetes de curiosidades que ahora nos suenan como muy lejanos, es que los tenemos en España. Es que, Copón, en Toledo tuvimos uno, gracias al cardenal Lorenzana, el gran cardenal ilustrado del siglo XVIII, y hay que decirlo. Y ahora que menciono a Toledo, y perdón que me estoy enrollando, cuando Emilio me propuso presentar el libro, y aquí en público ya me disculpo porque creo que fueron 2 o 3 veces que le cambié la fecha al pobre. Bueno, no puedo este día, no puedo este otro día y demás, y cojo te pongo el día de la lluvia. Pero bueno, por lo menos no hay fútbol. Bueno, o no juega el Madrid, perdón. Hubo gente que me preguntó, ostras, Dani, ¿vas a presentar este libro? Pero si esto, aquí no hay visigodos. No tiene que haber siempre visigodos, evidentemente. Ostras, Dani, aquí no hay reconquista. No tiene por qué haber siempre reconquista, evidentemente. Pero ojo, muchas veces yo presenté este libro por 3 razones. Iba a decir 2, pero en verdad son por 3. Uno, evidentemente porque admiro y respeto muchísimo a Emilio y a su trabajo. Y luego por otras 2 cuestiones. Una de ellas es que, si no os ha notado, yo vengo de Toledo. No sé si os he contado. Y es que, joder,
la ciudad más mágica de España, con mayor número de leyendas, con mayor misterio, donde todo el ámbito heterodoxo está presente incluso en el siglo XXI, pues es la ciudad de Toledo. Y como amante de la historia, del mito, de la leyenda de Toledo, hombre, pues cuando te presentan un libro con este título, pues, y está bien trabajado y bien hecho, encima de un colega, pues vas adelante con él. Y la tercera cuestión, que hay gente que sí conoce y gente que no conoce, por ejemplo, la gente que me haya seguido en redes sociales o que siga el podcast de Jesús Callejo, La Escuela de la Brújula, mi serie favorita es Expediente X. Soy un fricazo de Expediente X, de Fox Mulder, de Scully y demás. Y creo, no sé si te lo he comentado a ti antes o no recuerdo a quién, he dicho, joder, pues si es que esto da para capítulos de Expediente X por doquier, las cosas como son. Y muchos de esos capítulos de Expediente X te llevan a engarzar con lo que cuenta aquí Emilio en este libro. Y esto engarza con lo que he dicho antes. Si los guionistas de Expediente X hubiesen llegado a esta información, yo estoy segurísimo que hubiesen hecho más de un capítulo. Entonces, bueno, más allá de este momento friki que acabo de introducir para dejar la cuestión más distendida, en su momento tienen aquí a don Emilio Acosta, por favor, ataquen y pregunten. Venga, adelante, vamos con ello. Nada como en el cole, todo el mundo mirando para abajo y demás. Ay, qué verdad. Yo te voy a preguntar. El caso que has comentado del soldado, que viaja como, bueno, que se despierta y aparece allí en Sudamérica, ¿no? En el Zócalo de Ciudad de México. En Ciudad de México, o sea, en Norteamérica. Sería una similitud a la Sor María Jesús de Ágreda, una cosa similar, parecida, por lo que entiendo, ¿no? No sé si hizo varios viajes, bueno, Sor María Jesús de Ágreda sí. Parece que estuvo bilocada en varias ocasiones en Norteamérica. No sé si es un caso similar. Se puede asemejar un poquito, pero no sé si fue solo una vez que apareció por allí, si luego tuvo más experiencias de ese estilo o fue simplemente en una ocasión, o sabes algo, ahondar un poquito más en este tema. Sí. Sí, bueno, casos como estos de teletransportación, como tú bien citas, hay muchos, ¿no? En el Imperio Hispánico, la monarquía hispánica, para aquellos que les gusta mejor este término, ¿no? Pero bueno, este caso de Gil Pérez, que es el soldado teletransportado de Manila, él nada más, según recoge Fray Gaspar de San Agustín, pues acordémonos que esa es la fuente primaria de la que se debe este caso, pues nada más hizo esa teletransportación, ¿no? Así que no hay ningún otro caso registrado del mismo soldado de que haya aparecido en algún otro rincón del Imperio Hispánico. Y como te digo, después que se le dio libertad, que estuvo apresado, se le perdió el rastro, ¿no? Ni siquiera sabemos si en verdad se llamaba Gil Pérez, porque la primera vez que aparece registrado con ese nombre de Gil Pérez en 1908 con un historiador norteamericano que cito en el libro, ¿no? Pero bueno, yo trato de dar la información más verídica, porque como digo, yo ni afirmo ni desmiento ninguno de los casos que están aquí. Simplemente trato de buscarle una explicación lógica. Si no hay una explicación lógica, como en este caso, pues ya lo dejo a la visión y a la creencia de cada quien. Lo único que yo digo, como comenté anteriormente que Daniel lo recogió, ¿no? Que en los archivos de la Inquisición este caso no está recogido, y Fray Gaspar de San Agustín dice que la Inquisición pues actuó. Pues me parece muy raro que la Inquisición no se consiga documentación alguna de este caso. Pero bueno, es una fuente primaria de Fray Gaspar de San Agustín, una fuente que es muy famosa, porque la mayoría de la gente que me pregunta por el libro, ¿está el caso del soldado teletransportado? ¿Está el caso Sí, es uno de los casos que recojo. Al parecer es uno de los casos más famosos, y bueno, había que recogerlo sí o sí, ¿no? Pero como tú muy bien has preguntado, nada más hizo una teletransportación, ¿no? Así que bueno, no es un Power Ranger tampoco. Bueno, no está mal, Filipinas, México. No, bueno, más de 14.000 kilómetros. Es un paseíto, ¿no? Joder. No está mal, no está mal. Pero tú, Manu, siempre quieres más. Tú quieres más. ¿Te parece poco, no? Tú quieres. El tema de la teletransportación, el regreso al futuro, todo esto de... Lo estás manejando también y demás, ¿no? Yo lo veo ahí, siempre me atrae este tipo de personajes, ¿no? Por eso me gusta mucho ese tema, ese que has comentado, y lo asocio un poco a la gran Soriana, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho ese caso, la verdad. Gracias. Nada, gracias a ti por preguntar. Venga, ¿alguna cosilla más? ¿No tienen más preguntas, damas y caballeros? No comemos ni vamos a hacer ninguna brujería. De momento. Álvaro, no me creo que tengas ninguna pregunta. No, la verdad es que ha sido todo muy interesante. La verdad, estaba comentando lo de ese segundo libro.
Pues seguro que, pues, tanto tú, Emilio, como Daniel, seguro que lo conocéis, ¿no? Ese género literario, ¿no? Que era la paradoxología, ¿no? Que era un género que se dedicaba única y exclusivamente a estos temas, ¿no? Y como aldabonazo y como recomendación, a lo mejor también para esa segunda parte puede que tenga una gran importancia, por ejemplo, la curiosa filosofía de Juan Eusebio de Niedenberg, que es otro personaje que también recoge muchos de estos casos y muchas de esta historia. Y, joder, ahora que hablabais del general das Mariñas, no sé si en el Quijote hay una referencia a ese caso. Del doctor Torralba seguro, pero bueno, eso... Pero vamos, que... Hay nivel, joder. Es un tema que quien compre el libro, o sea, yo por ejemplo tengo la oportunidad de entrevistarle para Enclaves de Leyenda, o sea, vamos a tenerlo dentro de poco, y joder, se aprende mucho en ese libro, mucho. Y, o sea, y quien aprende, pues a fin de cuentas luego... Alguna vez está preparado este momento, justo ahí, preguntarle a Álvaro. No, es que, joder, es verdad, o sea, la verdad es que es un libro, yo sí que he tenido la oportunidad de ojearlo y es muy recomendable. No, bueno, seguro, en estos días que vamos a estar en lo de la entrevista, vamos a cuadrar bien para ver si podemos sacar una segunda edición con bastante más material, porque es que se me han quedado, sé que muchos casos afuera, pero... Acabas de parir uno y estás pensando en parir otro y me piden también... Tu chica te va a echar de casa, tío, te lo estás jugando. Pero bueno, sé que vamos a estar ahí, bueno, encantado de poder compartir contigo, creo que este fin de semana vamos a estar con lo de... con la entrevista. Magnífico podcast, en clave de leyenda. Seguro va a ser hay que decirlo. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a cerrar esta presentación. Lógicamente, invitarles, animarles, exhortarles a que adquieran el libro, porque van a disfrutar, son 20 euros, que, bueno, ya no fumarán muchos de ustedes, pero vamos, son dos paquetes de tabaco, o un poquitín de gasolina. Que se va a llevar algo increíblemente que, hay que decirlo, uno de los motivos por los que escribí el libro es que no conozco ninguna crónica sobrenaturales, un libro sobre el Imperio Español diferenciador y diferente, que claro. Yo creo que es lo interesante y lo importante, sobre todo que complementan a cualquier otro libro que ustedes puedan leer sobre el Imperio Español, la monarquía hispánica, la conquista de América, el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Así que nada, pues muchísimas gracias, enhorabuena Emilio, Gracias. Cuídense, fuerza y honor. Gracias.